El título, entonces, que pusimos a esta clase, encuentro, charla, como querramos llamarlo, ¿no? Es El cuerpo entre signos de preguntas en su manera de ser escrito, y el título sigue Entre preposiciones y signos de preguntas. Básicamente se va a se va a tratar, perdón, de traer algunas reflexiones en torno a esa palabra o esas dos palabritas que muchas veces viven al lado de la idea de performance, ¿no? Que es el artículo definido el y el sustantivo cuerpo. Como decía hace un rato, perdón, que prefiero organizar todo. Ahí va. Como lo decía hace un rato, voy a estar trayendo algunos elementos del trabajo de los últimos años, y antes de empezar más de fondo con los materiales, también me importa, así como nombraba de la maestría, decir que, bueno, nada de lo que hago lo hago sola, sino que agradezco también a las diferentes configuraciones de grupalidad con estudiantes, con otros docentes, con colegas, con amigas, con quienes compartimos diferentes proyectos y que se van convirtiendo en esos laboratorios de reflexión en torno a la formación y la investigación pegaditos a lo creativo, ¿no? Por eso vuelvo sobre el cuerpo a partir, o a esa pregunta por el cuerpo, no tanto como una clase de demostración o de historia, sino trayendo experiencias en esas experiencias de formación e investigación pegaditas a lo creativo. Por eso quiero empezar presentando un video danza de una muy cercana amiga y artista que se llama Jor Mongan, con quien venimos conversando en torno a las preposiciones desde hace varios años. En el 2018 hizo esta investigación a partir de las preposiciones a y la preposición con. Lo pueden encontrar en su sitio, y me parecía una muy buena manera de entrar, digamos, en esas preguntas, a partir de ese trabajo que llama Una línea, un círculo y otra línea, del 2018, ya lo dije, que lo pueden encontrar en este sitio a su nombre, que también tiene la generosidad, y me parece siempre muy interesante para las personas que trabajan con danza o con performance, ¿no? Cuando lo efímero de la acción ya pasó, nos comparte la partición o el texto que compartió con los tres performers, que en este caso no son bailarines, sino que vienen de otras prácticas. Bueno, no lo vamos a leer todo porque sería muy largo, pero me interesa que lo puedan tener, y les dejo simplemente con este video de introducción. Vamos a volver después precisamente sobre las preposiciones de las que estoy hablando. Estas serían a y con.
como pensar menos sobre los cuerpos que se meten en nuestros procesos de vida, de investigación, de creación, que entre, con, contra, desde, detrás de las irrupciones que provocan en los órdenes del pensar y los ordenamientos del conocimiento. Esta pregunta que se empieza hablando al borde de no poder decir mucho, cuando se habla, se escribe, se instaura y se interroga lo que se puede articular entre palabras y gestos. Voy desplazando así la enunciación inicial o presentación de mi trabajo formulado en términos disciplinares como una investigación entre danza y filosofía, que se dejó desbaratar en el camino hacia pensar en danza o pensar con mover o entre gestos, trayendo esta primera inquietud que me viene animando desde hace mucho ya, que es cómo no volver al cuerpo un objeto de nuestra investigación o de nuestra creación. Cómo dejar que aparezcan y surjan esas interrupciones en un mundo y organizado todavía muy dualistamente y cartesianamente, cómo dejar que aparezcan esas emergencias e interrupciones en los órdenes del pensar y los ordenamientos del conocimiento. Para acompañarme en esta búsqueda voy a compartir también otra obra de una artista que acompañó los muchos últimos años, de una investigación que se preguntó, en este caso, por lo que hay o cómo pensar detrás de los cuerpos más que sobre el cuerpo, con esa ironía que tal vez la única manera de pensar o de escribir sobre el cuerpo que no sea volverlo un objeto de estudio sea literalmente escribir sobre el cuerpo. En este caso es una obra de Catherine Opie del 93, que es de su serie de autorretratos. Y en este caso me interesa traerlo como una, una percusión, algo que nos viene a percutir cuando si surgen los cuerpos desviados de la norma, es que pensar en el cuerpo como una sustancia sobre el que se inscribiría algunas normas trae un problema, ¿no? Y esa artista lesbiana de Estados Unidos que interroga los regímenes de visibilidad de los cuerpos normativizados, al mismo tiempo interviene en lo que se puede presuponer como políticas de la visibilidad, incluso en las representaciones fotográficas. Con ese detrás del cuerpo de Catherine Opie y esa ironía a lo que podríamos llamar una reducción muy intransigente y radical del sobre el cuerpo, intento retomar en paralelo dos vías, ¿no? Los problemas que surgen cuando intentamos pasar, corrernos de pensar, hablar, escribir sobre el cuerpo, con ese riesgo inicial que les decía de hacer del cuerpo de vuelta una suerte de objeto neutro sobre el que pensar, sobre el que se inscribe, reduciéndolo, lo vamos a ver, a su sustancia de inscripción, poniéndolos en paralelo con la decisión de hacer menos una investigación sobre el arte y más en, desde, entre, con y contra el arte, o más bien las prácticas artísticas. Entonces ahí tenemos una confianza, un primer gesto de confiar en esas preposiciones, en ese desplazamiento del sobre al en, entre, desde, con y contra, podríamos de multiplicarlas, ¿no? Detrás también, que apareció con Catherine Opie, pensando el sobre, ¿no? Del pensar sobre algo, no tanto en su, podríamos decir, relación vertical de una cosa sobre la otra, sino cuando digo, bueno, investigo sobre esto, pienso sobre esto, aquello, en general, lo que me interesa es
cuál es la coreografía espacial y relacional que ahí se dibuja. Propongo pensar que ese sobre en general apela a una coreografía que podemos definir por lo menos como frontal, focal y central. Es decir, es una relación de frontalidad entre quien está llevando adelante ese proceso de investigación o de creación y algo que se vuelve a definir como un objeto, ¿no? La preposición ahí adentro la preposición latina adentro de la palabra objeto es lo que está adelante, ¿no? Proyectado ahí a cierta distancia adelante, voy a volver sobre la distancia. Focal, porque en ese sobre lo que vamos trabajando hay una focalización y lo definimos como el centro de todo mi campo visual, ¿no? Es lo que podemos llamar un trabajo, un requerimiento de una mirada oculocéntrica. En ese desplazamiento que me gustaría retomar para pensar tanto el desplazamiento de dejar de pensar sobre el cuerpo como sobre el arte, obviamente va acompañado de una primera inquietud o resguardo, que es no volver esas preposiciones como mágicas. Ah, bueno, si dejo de hablar sobre y empiezo a hablar desde, con, entonces ya confianza lingüística total y entonces estoy salvada, podríamos decir, ¿no? Me interesan los movimientos, así como empezamos con la obra de Hormongan, me interesan los movimientos que operan esas preposiciones si las tomamos como dinámicas relacionales entre los cuerpos y entre los cuerpos y los espacios y los tiempos. Pero también, además de esa inquietud, digamos, podemos decir que hay una segunda hipótesis de partida, es que la manera de acercarnos, alejarnos a través de esas, ¿no? Que se describe ese acercamiento, alejamiento a través de las preposiciones de el cuerpo, interrogando la certidumbre de su artículo definido y de su sustantivo, sustancial, singular, no plural, interrumpe en los modos de pensar y se vuelve un pesar pensar, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con el arte. Para decirlo de otra manera, lo que le hacemos a el cuerpo y a el arte con nuestras prácticas de pensamiento nos hacen cosas a nuestros modos de pensar. En este sentido, y en el tiempo muy corto que tenemos hoy, ¿no? Lo que voy a proponer es detenernos a modo de introducción sobre posibles efectos de esa atención puesta a las preposiciones. Esa atención puesta a las preposiciones, ya lo dije y lo voy a repetir 1000 veces, no porque el cambio de preposición cambiaría todo, sino que nos llama la atención a la manera que tenemos de relacionarnos, ¿no? Y prestar esa atención para ver cómo se sublevan preguntas de otro modo. Y digo, se sublevan las preguntas porque tengo el francés en el que nací muy pegadito al paladar, y en francés las preguntas y los problemas se pueden plantear, pero también se pueden sublevar, ¿no? Hay problemas y preguntas que se sublevan. En este sentido lo mantengo en el castellano, aunque sé pertinentemente que no se suele usar. Primero, entonces, es una manera de insistir, ¿no? En el desplazamiento epistemológico que puede operar esta atención a las preposiciones y no su uso mágico. Es decir, preguntarnos por nuestras posiciones, posturas, esa dinámica postural, siempre relacional, gravitatoria, podremos decir, pero también a través de todos los otros sentidos, o esa coreografía o casi coreografía de las relaciones espaciales y temporales como modo de acercamiento. Y en este camino, o apenas camino, voy a volver sobre esto, dejar que emerjan cuando esas preposiciones se vuelven preguntas, lo que llamo un ínfimo método de las preguntas, o un casi no método, salvo que volvamos a la etimología de método, que es el camino para llegar hacia algún lugar. En este caso, si nos volvemos muy a la raíz de esa palabra método, podríamos decir que es un método en el sentido que es un caminar, ¿no? Un camino, y no prestamos atención al caminar que hace al camino, para llegar hacia algún lugar.
En ese camino o en ese casi método de las preguntas, vamos a propongo prestar particularmente atención también a las puntuaciones y a sus posiciones, ¿no? Por eso estaba en el título la cuestión del punto de interrogación. Cómo la formulación de pregunta dibuja esos signos de interrogación, que en castellano tenemos ese lujo, esa gran suerte de que una pregunta se formula con un punto de interrogación antes y otro después. El primero, patas para arriba, el segundo, el punto para abajo, eh, y que la forma de esos puntos de interrogación, que en castellano son dos precisamente, me gusta pensar en analogía con la forma de la oreja. Ese pequeño método de las preguntas, ¿no? Lo podemos pensar como eh, un ahuecar, un hacer un lugar, un hacer un hueco cuando formulamos preguntas en nuestro camino de investigación o de creación en forma de oído, porque son preguntas que tal vez pueden buscar menos una definición del qué es esto que una problematización, ¿no? Y cuando digo una problematización en este camino que presta atención a las relaciones, ¿no? Cuando preguntamos entre quién o qué, debajo de qué o quién, o quiénes o cuáles, al lado de qué, detrás de qué, en los márgenes de qué, o quién o quiénes, con qué, quién o quiénes, nos damos cuenta que el imaginario que se abre es un imaginario muy distinto de la pregunta ¿qué es esto? ¿No? Propongo ahí que nos podamos detener en esa micrometodología de las preposiciones para desarmar la certeza de el cuerpo en tanto objeto, a lo que pasa cuando formulamos nuestras preguntas de investigación y de creación en ese sentido. La atención a las preposiciones de pensar desde, entre, detrás de, con y contra, las prácticas artísticas nos pueden hacer formular preguntas, ¿no? Y voy a enumerar un poco las preguntas unas de las preguntas o de las pistas que podríamos seguir, y precisamente, y ahí hago referencia a lo que veníamos charlando con Cintia de la maestría que se abrió y que en su elaboración misma, ¿no? Que se llama Prácticas Artísticas Contemporáneas, la decisión en el armado misma de esa maestría y de ese plan de estudio, que no deja de ser un modo de determinar, ¿no? Algo muy importante, que es por dónde va a pasar un recorrido formativo, ha sido formulado en términos de preguntas. Es decir, cada materia empieza o ha sido pensado por una pregunta. Y en ese sentido, creo que esa ascensión a las preposiciones y a las formulaciones de preguntas problematizadoras abre por lo menos 4 pistas que voy a describir ahora, y compartiendo algunos otros elementos o materiales que mis palabras para nutrir esa búsqueda. Primero, cuando hablamos de prácticas artísticas a partir de esas preposiciones, me interesa que nos detengamos en la suspensión, ¿no? De la certeza de qué decimos cuando hablamos de prácticas, ¿no? Y en particular de lo que se suele oponer entre práctica y teoría, ¿no? Ya que, para decirlo muy rápidamente, y creo que los estudios de la performance o los estudios en danza son un gran campo para pensar que las prácticas y las teorías no se oponen punto por punto, sino que recordar siempre que hacer teoría es también una práctica, o para decirlo como lo dice Deleuze en una entrevista con Foucault, son prácticas de teoría, ¿no? Son maneras de practicar la teoría, y que las famosas prácticas también tienen enunciaciones, elaboraciones, responsabilidades conceptuales.
Eso no quiere decir que sea exactamente lo mismo la práctica de la teoría, pero que tal vez su modo de diferencia pasa por otro lado que la oposición punto por punto. Luego está la segunda parte, ¿no? Cuando hablamos de prácticas artísticas, ¿no? Es que la formulación de esas preguntas atentas a las preposiciones agujerían la frontera que establece a priori las que son artísticas y las que no, volviendo esa pregunta a un ejercicio mismo de redistribución estética sensible. Podemos aquí pensar, y yo traigo, porque la traigo a Andrea Brunotti, que está estudiando en la maestría y que me acercó, digamos, esas preguntas en el marco de ese posgrado, a las prácticas textiles o de bordado, pero también a Inés, que hoy lo presentó en Crítica y Clínica, un espacio que tenemos con Josefina Swain y que vi que se conectó esta noche, así que la nombro también, Inés Saubidets. En cuanto a esas prácticas textiles, todo el tiempo están interrogando y agujereando la separación muy clara y distinta entre artesanato y arte, por ejemplo. Pero también creo que en esa interrogación de la frontera entre las prácticas que son artísticas y no, no para decir que todo es arte o nada es arte, sino para decir que la manera de interrogarnos por esa frontera ha sido motora de una cantidad de producción, de investigación, de escritura, de pensamiento y de creación, ¿no? Las fronteras entre las prácticas artísticas y las prácticas educativas, las fronteras entre las prácticas artísticas y las prácticas activistas. Más que recortar territorios delimitados, me interesa eh, situar, situarnos e interrogarnos por las relaciones que tienen esas distintas prácticas. De nuevo, propongo hacerlo, digamos, hoy en términos de coreografía o microsomática, ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya, cómo es la relación entre, desde, detrás, eh, con, contra, ¿no? Y cómo podemos, a partir de esa pregunta por las preposiciones, dar cuenta de otra manera de esas relaciones. Pero también, y ahí voy a volver más precisamente a la danza, o para mí a la primera performer, y me gusta pensarla así, lo podemos discutir con historiografías porque es totalmente, vamos a decir, a contratiempo, ¿no? Más radicalmente, considero que esa pregunta por no la definición, sino la problematización misma de lo que hace de la danza, por ejemplo, una práctica artística, y en este caso, de tanto hacerse esa pregunta, podemos encontrar en esa obra, en esa producción, para mí, la primera performer, se las voy a presentar y después sigo. Las voy a presentar de dos maneras, podemos decir que las puedo presentar así. Ella es Loie Fuller y también se la puedo presentar, perdón, así. Ella es Loie Fuller. Ella no es Loie Fuller. Esto es lo que a priori queda como copia, obviamente video digital, de una película de los hermanos Lumière, de la danza serpentina de Loie Fuller, pero podemos decir con casi certeza que ella no es Loie Fuller, sino una de sus numerosas imitadoras. Loie Fuller fue bailarina, directora de compañía, gestora, eh, ingeniera, en particular diseñó las luces, ¿no? Los focos de luces cambiantes, que en esta película han sido coloreados después en la película, reproduciendo el cambio de luces que operaba en el teatro.
por eso podemos decir que esto es la danza de Loie Fuller y no es la danza de Loie Fuller. Ella es Loie Fuller y ella no es Loie Fuller. Y Loie Fuller escribía, y después vuelvo sobre lo que me interesa de eso, ¿no? Que en su diario, que va pronto a ser publicado en español por Segunda en Contacto, que dirige Josefina Swain y María Paz Garagorces, para llevarnos a entender el sentido real y más extenso posible de la palabra danza, intentemos olvidar lo que se entiende por coreografía en nuestros días, ¿no? Propongo pensar que Loie Fuller, además de todos los bordes que habita, ¿no? Los bordes entre la danza, pero que no se produce desde el ballet, sino que se produce en los cabarets, ¿no? Esa interrogación por el borde con las otras cosas que podrían ser las danzas, en particular a lo largo de la historia de la danza podemos pensar que cada generación ha, ¿no? ha declarado que había que olvidarse, como lo hace Louis Fuller, de lo que se consideraba como danza en la generación anterior, y ha interrogado en particular las articulaciones y los límites porosos que puede haber entre gesto danzado y gesto cotidiano, ¿no? Eso podría ser una manera de hacer una historia de lo que se suele llamar la danza occidental, en la historiografía de la danza occidental, la danza moderna, y desde, digamos, las historiografías anglosajonas, la danza postmoderna. Con Loie Fuller, ¿no? Con esto que estamos viendo, que es Loie Fuller y no es Loie Fuller, es decir, es la danza de Loie Fuller, pero no es Loie Fuller, es la película que los hermanos Lumière hicieron de la danza de Loie Fuller sin que sea Loie Fuller. Loie Fuller tuvo un número innumerable de imitadoras, intentó hacer un juicio que no salió, eso lo explica muy bien Jacques Rancière en su libro Aesthesis. Con Loie Fuller, entonces, estamos plenamente a fines del siglo XIX, con esta artista de Estados Unidos que emigró a Europa, con esta pregunta de dónde termina la danza y dónde comienza otra cosa, dónde termina lo que era la coreografía y empieza la danza. Esos gestos propongo pensarlos menos como recortes disciplinares para definir lo que es la danza, que poder pensar, ¿no? otra vez las relaciones y las posiciones que puede haber entre esas prácticas. Loie Fuller al fin del siglo XIX lanzó sus solos con esas telas movientes y las luces de colores cambiantes, considerada en general por esa historiografía clásica occidental como una pionera de la danza moderna, pero también considerada por Rancière como la iniciadora de un régimen estético, es decir, no representativo, de las artes. Loie Fuller, que a mí me parece ser la primera performer a destiempo total, que desafía los modos de hacer arte y de deshacerse un género y una sexualidad en los umbrales, ¿no? Que es un concepto que trabajo en mi libro sobre ello. Voy a dejar de proyectar esto, que ya nos hipnotizó a todos. Para volver con esa foto, que es una foto que le sacaron en su versión garzón, que podríamos decir ahora en su versión chonga, para una publicidad de los cigarrillos Virginia Brights. Loie Fuller, entonces, viviendo sobre el límite de su propia definición, de sus propios géneros en el sentido más amplio de la palabra posible, en cada momento la tomo como un ejemplo, una figuración de lo que quería intentar decir con esa no definición cerrada de lo que es una práctica artística, sino pensar que en muchos momentos lo que se considera como práctica artística se va movilizando y estableciendo por los propios límites con otras prácticas no a priori definidas como artísticas. En cada momento, vivir sobre el límite de su propia definición como arte, estar sobre el borde que la relaciona con una práctica, en el caso de la danza social, ritual, cotidiana, y plegarlo
se puede estudiar como motor creativo de propuestas artísticas en danza y en performance, mayor que la definición de su dominio en tanto arte. Pero también, y eso lo empecé a esbozar y lo quiero terminar como tercera pista para abrir en ese desplazamiento de las preposiciones, lo empecé a describir con lo que proponía pensar como ese, bueno, yo hago esto sobre aquello, o pienso sobre tal autor, autora, pienso sobre tal obra o tal artista, es prestando atención a todas las otras preposiciones, es decir, posiciones de acercamiento o alejamiento con lo que hacemos, cambia la comprensión de las distancias y su relación con el conocimiento, ¿no? En ese sentido, cambia el tono de las preguntas, junto con el tono muscular que pasa de la observación de un objeto, de esa distancia sobre, a lo que podríamos llamar este alejamiento o acercamiento en términos de tanteo, ¿no? Que se suele usar como para pensar. Que por eso, que no por eso tiene que ser más fascinado, más pegadito o menos extrañado o capaz de extrañamiento. Un tanteo que no excluye ciertos regímenes de lo visual, una coreografía, una anticoreografía del tanteo que no excluye ciertos aspectos de la visualidad, tal vez de una visualidad que no es central, focal y central y frontal, como describía el oculocentrismo, sino que abre caminos para lo áptico, que es ese espacio en que lo táctil y lo visual se mezclan, o por una visualidad que no se define por oposición a distancia o distancia al tacto. No tengo tiempo de hacer acá como toda esa demostración, digamos, pero me interesa pensar como conjuntamente, digamos, con el planteo cartesiano de la separación entre cuerpo y alma, se opera una construcción, lo que yo llamo una producción sensible del cuerpo y en particular de esa visión oculocéntrica a partir de su oposición con el tacto, ¿no? Una higienización donde lo visual no tiene que ser tocado por el dominio del tocar. En eso que llamo tanteo también lo podemos pensar como prácticas de frecuencia y de frecuentación que vienen a interrogar y suspender entonces esa preposición sobre, en tanto, repito, ese distanciamiento entre un sujeto conocedor y un objeto de conocimiento. Y para eso cito ahora no con una imagen o un video, sino un texto de un autor camerunés que se llama Achille Mbembe, y dice así en una conferencia: desde un punto de vista colonial, conocer como tal no habrá consistido necesariamente en una estancia junto a las cosas mismas. Es mi traducción del francés, así que podemos cuestionarla. Esa estancia junto a las cosas mismas, primero propongo pensarlo en términos de esas preposiciones, ¿no? En el junto a o junto con, y esa estancia como frecuentación, que en la palabra frecuentación les propongo escuchar la palabra frecuencia. Vuelvo a repetir, desde un punto de vista colonial, conocer como tal no habrá consistido necesariamente en una estancia junto a las cosas mismas, menos incluso junto a otras. En lo esencial, conocer en la lógica colonial habrá consistido en poner en forma y en cuantificar relaciones de distancia. Relaciones de distancia entre unidades captadas de manera aislada unas de las otras. Unidades mantenidas separadas unas de otras en lo que llamaría una relación de alejamiento recíproco. Y esta capacidad de codificar, de formatear, de institucionalizar relaciones de separación, solo habrá sido una visión del espíritu. No solo habrá sido una visión del espíritu. En muchos casos, habrá acarreado la destrucción de las condiciones de la experiencia sensible. Experiencia que, nos damos cuenta de esto mejor en nuestros días, es absolutamente necesaria a toda ética de la cohabitación, que consiste en la coexistencia
entre humanos o entre las especies. Al lado de las técnicas y las ciencias, de los saberes y los conocimientos, y también, claro está, de las infraestructuras. Y el término infraestructura es entendido aquí, diré yo, en todos los sentidos. Y lo que llamamos la raza fue una de ellas, ya que ¿quién puede negar hasta qué punto la violencia racial ha sido necesaria para la constitución, no solamente del orden mundial y el papel que ha desempeñado en las dinámicas económicas, sino también en los mecanismos de institución del poder y de lo social en las sociedades de Occidente? Eso es la conferencia de Mbembe que pronunció en el Museo del Quai Branly en el 2021 bajo el nombre de El devenir negro del mundo. Cambia el tono de la voz, que recorre con la punta de la lengua la respiración y las cuerdas vocales, el signo ahuecado del cómo, que interpela nuestras maneras de hacer, más que del qué, que pide definición. La cuestión de las distancias también es para mí, entonces, una manera de volver, aunque sea muy rápidamente, hacia lo que se pone singularmente en juego a cada paso cuando decimos contemporáneo, más como una interrogación por los contratiempos y las relaciones que establecemos con los entornos vitales, que por una apuesta logística a una innovación segura de sí misma, de lo que es presente y lo que requiere ese presente. Sigo aquí y seguramente desvío un poquito también lo que propone Susana Paponi en sus pensamientos y su seminario. Entonces, con esos recorridos en torno al sobre, el desplazamiento del sobre a otros tipos de preposiciones, podremos volver a la pregunta por el cuerpo a partir de esas, del desarmado de esos acercamientos, alejamientos de las preposiciones. De manera muy global, general, podemos decir que esos problemas que nos surgen, que se sublevan, los podemos enfrentar sin duda como una serie de problemas que heredamos en gran parte en muchas de las civilizaciones, de las culturas del globo, como ese proyecto civilizatorio de herencia dualista proveniente del cartesiano, no del cartesianismo. No me voy a detener mucho para hacer esa historia, pero sí podemos decir que lo que entendemos como el cuerpo le debe mucho a su oposición con otra cosa, ¿no? En ese caso cartesiano con la mente, y que en esa oposición entre el cuerpo y la mente yace más, o heredamos más que simplemente una distinción de términos, sino que me pregunto y les propongo que nos preguntemos cuánto cada vez que decimos el cuerpo con un artículo definido, ese sustantivo que le da sustancia o que lo vuelve sustancial, cuánto le debemos a su definición por oposición a otra cosa, ¿no? Y por otro lado, en esa oposición se opera una jerarquización, ¿no? Entre el plano del cuerpo y el plano de la mente, entre un plano material y un plano inmaterial, que esa diferencia convertida en oposición y convertida en jerarquía le debe muchísimo a un imaginario espacial, una vez más, que nos permite pensar esa distancia de la que hablaba hace un rato, que hace del cuerpo, para decirlo mal y pronto, un pedazo de algo. Es decir, ¿qué hace del cuerpo? Cuando digo que hace del cuerpo un objeto, es que si les digo así el cuerpo, ¿qué ven? El cuerpo. En general lo que ven es un cuerpo entero, un cuerpo humano, un cuerpo adulto, un cuerpo que va de la cabeza hasta los pies, con sus bordes bien definidos alrededor de la piel, ¿no? Cuando digo el cuerpo, hay muy pocas chances para que veamos, por ejemplo, los árboles que tenemos alrededor que producen el oxígeno que nos permite respirar y que hacen a nuestro cuerpo. Cuando en nuestras sociedades decimos el cuerpo,
no solamente vemos en general un cuerpo blanco, adulto, de masculinidad hegemónica o de feminidad hegemónica, entero, es decir, en su conformación capacitista, en su distribución de los órganos para el funcionamiento de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hacer la lista de lo que podemos llamar un cuerpo hegemónico, pero sobre todo, o junto con esto, cuando digo el cuerpo, me lo represento como una extensión separada del resto de las cosas, ¿no? Y tal vez en esa definición de el cuerpo, en esa definición objetual, sustancial y definida como un o el cuerpo, eh, nos perdemos de alguna manera de la cantidad de relaciones que hacen y nos hacen a nuestra vida corporal y material. Y eso, propongo pensar, se debe en parte a esa definición cartesiana del cuerpo que lo vuelve una materia en términos de extensión. Esa extensión, para pensar el espacio y para pensar la materialidad, es precisamente lo que subyace a la distancia que nombraba hace un rato como el sobre el cuerpo. Pero en el medio de este trayecto largo y escarpado, ¿no?, que lleva a esta constatación o esa hipótesis de trabajo, me pareció que no se trataba tanto de poner al revés, ¿no?, como una revancha, el cuerpo en el medio del asunto, ni de recuperar el cuerpo invirtiendo la jerarquía, sino más bien en los intersticios entre esas preposiciones que me iban apareciendo en una serie de trabajos, formular una serie de preguntas. ¿Cómo prestar atención? Dar consistencia, poner a circular cada vez que las condiciones de enunciación desbaratan, destejen algo de los marcos binarios que sostienen y cristalizan ese dualismo, cada vez que no es ni tan claro ni tan distinto, tampoco del todo oscuro, sino que tiene esa nitidez evidente de lo borroso. Pero también cuáles son las alianzas cultivables entre lo visual y lo táctil, la escucha y la propiocepción. Pero también cómo acercar en nuestros trabajos, cito, todo lo que acecha en las sombras de la visualidad, tal como lo propone Laura Gutiérrez en su libro Imágenes de lo Posible, que es una genealogía discontinua de intervenciones lésbicas y feministas en Argentina entre el 86 y el 2013. Como olfatear y seguir la pista de esos gestos que no se dejan dar cuenta por la alternativa obligatoriamente oposicional, activo o pasivo, activa o pasiva, sino por una atención a los tonos de los músculos, de la atención, de la voz que hay en algunas experiencias. A partir de esas preposiciones, ¿no?, y de esa advertencia de que no es una recuperación del cuerpo, podemos seguir, ¿no?, en tres direcciones. ¿Qué deseo de teoría cultivamos? ¿Cómo nos deshacemos y nos hacemos genealogías de lo que hacemos? ¿Y cómo trazamos las huellas de nuestros gestos? La pregunta por la genealogía tal vez podamos explorarla con más tiempo según la atención que vamos a tener en lo que sigue. Lo que me gustaría es tal vez invertir un poco ahora la dinámica y partir de algunos elementos en video para remontar algunas de esas preguntas, pero no quiero seguir si hay, no sé si intervenciones o preguntas que ahí Cintia iba a recompilar. Está muteada.
hubo unas preguntas que se fueron resolviendo acá y mientras ibas exponiendo, incluso de artistas que mencionaste y alguien colaboró y Buenísimo. ¿no? Sí, y también fuimos compartiendo a pedido de varias personas los enlaces que vos estabas compartiendo, así podían continuar viéndolo en casa. Eh, Perfecto. en principio estamos por ahí. Porque como, a ver, voy a dejar de compartir pantalla un segundo, así Sí. puedo ver un poquito a la gente, porque es como más fácil para seguir ahí el pulso y el ritmo de la escucha. Bien, entonces si las cosas fueron siendo respondidas, cualquier cosa, eso, las referencias, los links fueron mandados y las referencias obviamente que las podemos pasar después. Pero prestando atención al modo de escucha y atención, eso, veo puchos prendidos, copitas para volver a llenar. Bien, podemos seguir. ¿Vamos? Es el horario, sí. Vamos poniendo la cena, Yo vine muy todo en el sana medio de las clases con un té. magistrales. Yo vine muy sana con un té, pero veo que hay gente, claro, que está en otro rol y que está con otras licencias. Será después. Entonces, ¿estamos bien para seguir escuchando? ¿Les parece? Buenísimo. Bien. Entonces, voy a organizar las cosas así. Como cierta transición en con lo que después voy a seguir leyendo de las genealogías que nos hacemos y nos deshacemos, que es una de las preguntas que me interesa y que, ¿no? Creo que tanto así la introducción que vimos con ese video del banquete, ¿no? Y de esos trabajos de archivo, que son maneras de hacernos genealogías en nuestras propias prácticas, eh, y que todo ese trabajo que acabo de presentar en torno a las preposiciones también me parece una manera de jugar, ¿no? Que tal vez esas genealogías no son solamente atrás nuestro, no son solamente de una linealidad que viene de antes, ¿no? Con esa distribución extremadamente culturalmente situada de lo que es el antes, que el antes y el pasado estaría detrás y que el futuro estaría adelante. Esto es culturalmente situado. Hay otros lugares y otras culturas, en particular comunidades andinas, para quienes el pasado, y eso nos lo recuerda Silvia Rivera Cusicanqui, el pasado está adelante porque es lo que ya vimos con los ojos y el futuro está atrás porque es lo que todavía no vimos, ¿no? Propongo pensar, desarmar esa alianza o esa asociación estancada entre eh, historia y pasado, o historia, pasado y el atrás de lo que venimos haciendo. Un segundo de pequeña interrupción de las situaciones en casa. Decile que venga, que aparezca si quiere. Están los hijos también en este horario. Hijos, hijas, hijes, preguntando qué hacemos. Dije perro, era más perro el problema en este momento. Todos. No, no, nos devuelve esa situación pandémica de estar en las situaciones eh, domésticas en las clases, ¿no? En Fue vivo. en vivo, fue un momento así muy, muy crucial. No, decía eso eh, que esa asociación, por ejemplo, de la palabra detrás con el pasado y con la memoria, y de adelante con el futuro, ¿no? Son dos preposiciones que tenemos muy asociadas históricamente
para pensar, ¿no? Hacemos así con la mano para decir, el año pasado, hace 2 años, 3 años, en la pandemia, y adelante lo que se viene, son situadas culturalmente, y es Silvia Rivera Cusicanqui quien recuerda, por ejemplo, en Un mundo cheje es posible, que para otros pensamientos el pasado, no es, el pasado puede estar adelante y el futuro atrás. Entonces, en esa desorganización de las preposiciones que nos aparecen, digamos, cuando el cuerpo hace irrupción como un motor del pensamiento y no como un objeto de pensamiento, podríamos decir, ¿no? Cuando ese cuerpo viene a interrogarnos, por ejemplo, por las disposiciones y las posiciones espaciales, temporales que tenemos, eh, me parece interesante pensar o traer aquí cómo sería pensar las genealogías que nos hacemos y que nos deshacemos para lo que hacemos. Y, por ejemplo, primera imagen podría ser que una genealogía puede ser no necesariamente una línea, ¿no?, del árbol genealógico que tendríamos atrás, incluso de las genealogías elegidas, sino también entre quienes estamos, ¿no? Eh, Silvia Rivera Cusicanqui, que es ella se define como sociochola, que es una socióloga boliviana, en un Ahí lo libro que se llama escribimos. Un mundo cheje es posible. Sí, ahí cuando me aparece la burbujita lo puedo leer a vivo. No, pensar esa imagen de hacernos genealogías también con lo que tenemos eh, alrededor, debajo, arriba, entre. Y me gusta pensar que hay genealogías también que nos vamos armando con personas extremadamente lejanas que nos tocan de muy cerca, o personas o situaciones o procesos que son muy pegaditos, que fueron del año pasado o hace 3 años, y que para nosotros funciona como una genealogía, ¿no? Entonces, voy a seguir en esa dirección de cómo hacer funcionar ese trabajo en torno a las preposiciones como irrupciones del cuerpo en lo que llamamos, ¿no?, hacernos genealogías, que muchas veces en los trabajos artísticos, en las formaciones artísticas, es como, bueno, ¿quiénes son tus referentes? Bueno, más que quiénes son tus referentes, propongo pensar, bueno, ¿cómo nos deshacemos a mano genealogías? Podría ser eh, algún impulso o elón teórico, un deseo de teoría podría ser un modo de hacernos genealogía, inscribir nuestras prácticas con otras, en otras, contra otras, reconocer otros timbres de voces que hablan a través de las nuestras. Podríamos pensar entonces la genealogía como una cita y una posición y preposición de las citas. Citar para hacernos un coro, citar nuestras genealogías para hacernos un coro polifónico de voces como guarida para vivir y morir un poquito mejor. Citarnos también entre nosotros. Citar a estudiantes, no para cultivar una horizontalidad a priori bien pensante e igualitaria, sino como un gesto que interpela, y creo que interpela feministamente, las políticas de las citas que hacen de la autoría una autoridad. Porque citar en las lenguas latinas es etimológicamente invocar, llamar, poner en movimiento, más que referenciar, ¿no?, que es muy distinto del to quote en inglés, en las lenguas anglosajonas, ¿no?, donde to quote es poder poner una cuota, que es la referencia del libro, ¿no?, o del texto o de la situación, ¿no? En hacernos una genealogía como un coro polifónico de citas, más que tu quote, es incitar, invocar, llamar, poner en movimiento. Nos podemos armar de citas como leñitas para mantener las llamas de nuestros fueguitos. Excitarnos, una lengua que se roza con otras. No necesariamente en un gran acuerdo armónico, ni en un gran árbol que nos antecede, sino tal vez más bien con el ruido chispante que se hace afilando cuchillos.
Podemos hacernos de citas como caramelitos que nos traficamos y chupeteamos, junto con las preguntas que atizan lo que Haraway llama la responsabilidad de una objetividad feminista que por situada y fragmentaria no es menos colectivizable, cuando trabaja la habilidad de contar. ¿Cómo vemos lo que vemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Horadando la figura del artista genio con Paula Arrieta, pensadora chilena, que escribió un libro que se llama Y si muere Duchamp, que recomiendo fervorosamente, hacerse genealogías también como un volver a caminar sobre otros pasos, figurado y concreto, como en el caso de un ensayo para una cartografía feminista, que fue una acción callejera realizada por el colectivo Mujeres Públicas en Buenos Aires en el 2013, ensayo para una cartografía feminista que consistía en una caminata por la ciudad, y que Laura Gutiérrez, que ya cité en su libro Imágenes de lo Posible, retoma, y a partir de la cual podemos volver a recorrer esos pasos e imaginar una genealogía que se va haciendo literal, trenzando lo visual de un mapa con lo kinestésico de un recorrido caminado en una ciudad. O un caminar con, tal vez, citando a Vincent Desprez, una acción situada en inscripción colectiva, corporal, discontinua, lábil y precaria. Hacerse genealogías con las manos y los pies, para, en las palabras de Laura en su trabajo, recuperar las genealogías lésbicas como un modo de expandir la construcción de conocimiento, sus prácticas interpretativas, sus modos de trazar y habilitar las fronteras de lo que es investigable, del estatus de lo posible, lo decible y lo visible, en síntesis de los cuerpos vivibles. Eso es el fin de cita de Laura Gutiérrez. Pensar entre, junto con, contra, detrás de los cuerpos, no para ponerlos en el centro o arriba, no para volverlos una categoría más de las casillas de financiamiento, filosofía del cuerpo, antropología del cuerpo, ¿no? De financiación de la investigación, decía hace un rato, sino aquí para encontrar modos de inscribirnos que son maneras de trazar y habilitar las fronteras de lo investigable. Seguir las huellas babosas, sangrientas, hechas de cenizas y de lágrimas, de suspiros y de resoplidos, de flujos y de calenturas, apostando a esas interrupciones de cuerpos disruptores del sentido, del oculocentrismo, sus pensamientos legítimos y sus voces autorizadas. Interrupciones es un libro de Val Flores. Así Val Flores, la misma, también docente de la misma maestría de la que estaba hablando hace un rato, practica la teoría junto con la performance. Escucha y traza lo que se tuerce de queer, Q-U-E-R, a queer, C-U-I-R, en pedagogías e investigaciones que hacen de la incomodidad ese fueguito de la pregunta, más que incluir una serie de temáticas o de identidades particulares. En unas jornadas de pedagogía queer organizadas por el área queer de la Universidad de la República en Uruguay a fines de septiembre del año pasado, presentó un texto performance que se llamaba Queerizar la pedagogía, fantasías de un conocimiento pegajoso, donde preguntaba, ¿qué se hace con la saliva en los pasillos académicos? ¿Qué le sucederá a los programas, a los temas, a las agendas si dejamos correr la saliva por sus bordes? Si las escrituras académicas construyen una disposición afectiva hacia lo transparente, ordenado y limpio en las prácticas corporales de pensamiento, ¿el enchastre textual se convierte en una escritura inapropiada? ¿Qué tipo de relación de conocimiento y de disturbio perceptivo se arma entre un fluido que se privatiza como la intimidad con un significante como lo educativo que parece hablar de lo público? ¿Qué otros modos de hacer experiencia educativa podemos tantear al construir la saliva como un agenciamiento deseante? Hasta ahí las preguntas que Val Flores proponía en esa ponencia performance en Uruguay el año pasado. ¿Será por esas huellas que dejan marcas de los mundos e inmundos que vivimos? ¿Por lo pegajoso con lo que se ensalivan las palabras que se afilan como cuchillos
más que pacificadoras claras y distintas, por lo abyecto que resulta recordar que cualquier escena de clase pone en juego nuestros cuerpos, jugos, juegos y fluidos, que es aquella intervención de Valflores ha desatado una campaña de difamación y lesbodio en su momento en los diarios y redes sociales a partir de un posteo en Twitter. Citar, volver a citar, haciendo desviar la línea recta, la línea straight, que marca el modo de transmisión y referencia de autorías individuales como autorizaciones a pensar, para inscribirnos y desinscribirnos, para dejar huella y hacer desviar nuestro hacer en genealogías torcidas. Y entonces, ¿con qué fuerzas blandas podemos seguir trazando y rasguñando a la vez las líneas espesadas, tanteantes, contundentes y torcidas de y por nuestros gestos combados? Y aquí, en un gesto de genealogía muy ecléctico, me gustaría volver a partir de ese trazo de la baba, de esa pregunta por una genealogía caminante, hecha con manos, con pies, con lenguas y con baba, que acabo de hacer. eh, Me gustaría traer eh, un, una performance, otra, eh, que seguramente muchas de las que están acá ya vieron o escucharon hablar, traerla a través de dos fotos y de una reposición. eh, a ver, ¿no? En ese desorden no lineal de genealogía de las preguntas que estoy proponiendo hoy, quiero traer esa experiencia, práctica, encuentro, que ha sido descrito como performance, pero no necesariamente por la artista, que es Baba Antropofágica del Ligia Clark, del 1973. ¿No? Ligia Clark, artista brasilera, exiliada en París durante la dictadura, que salieron hace poco unas hermosas correspondencias en caja negra. Eh, Baba antropofágica, entonces tenemos esas dos imágenes de aquella práctica de ese momento y quiero compartir, por si hay algunas personas que no lo vieron, eh, este video que les contaba antes de empezar, que corto el sonido porque el video es de una propuesta de, ¿no? de reponer esa experiencia, esa performance en el marco de una retrospectiva que se hizo en Brasil sobre la obra de Ligia Clark, y filman, ¿no? Hacen un montaje de la filmación de esa experiencia y le ponen la música que me parece que no sirve mucho al propósito. Les paso este video que dura 1 minuto 50, ¿sí? Pero sin el sonido, por decisión propia.
Bueno, esto es una de las tantas, o sea, si entran a Google y ponen baba antropofágica de Elijah Clark, van a ver que es muy interesante porque hay, no voy a decir miles, pero muchas experiencias, muchos videos caseros de distintos centros culturales, museos, ¿no? De reponer esa práctica. Eh, lo cual nos podría, digamos, abrir la puerta a pensar cuáles son, ¿no? Los registros, qué es la manera de guardar registro de las performances o de las danzas. Tal vez si tenemos tiempo vamos a ir más a la cuestión de las huellas. No quiero abrir acá como la cuestión del video, ¿no? De la relación del video con la performance, que igual es súper, súper interesante, sino hacer de cuenta que tuvimos con esas dos fotos, con ese pequeño video y lo que puedo llegar a decir, algún contacto, algún acercamiento lejano a esa práctica de baba antropofágica de Elijah Clark, ¿no? Es una ficción, obviamente. Eh, Me interesa primero para seguir haciéndonos esa genealogía con con hilo de coser y con hilo de baba, ¿no? Retomando esas presencias abyectas de cuando el cuerpo irrumpe no como lo esperamos, como objeto sobre el que se piensa o canal bien ordenado de enunciación, sino cuando aparecen o irrumpen, digamos, esos desbordes del cuerpo. Y exactamente en ese sentido de una genealogía de cuerpos desbordados, nada, es muy evidente, pero me parece interesante traer esa imagen de cómo en la acción de baba antropofágica de Elijah Clark está muy claro lo que decía hace un rato del desborde de los límites claros y distintos del cuerpo. No es menos cuerpo por ser esa forma con ese exoesqueleto, podríamos decir, o de eh, esa, ese desborde de los límites del cuerpo a través de esa capa de hilos y babas, ¿no? Y que eso se ve bien en este video, no en todos los videos, como la propuesta de Elijah era que después ese grupo, ¿no? Que estaba realizando esa experiencia agarraba y extendía en el espacio ese no caparazón o esa membrana que se iba formando, esa membrana relacional con el entorno que se iba formando a partir de esos hilos conjuntos que caen con baba sobre el cuerpo del otro. Y por otro lado, esa evidencia, digamos que ese cuerpo durante la acción no es sino un cuerpo colectivo, ¿no? No es sino ese cuerpo que está siendo en relación, además ahí, física con ese hilo, de, eh, de de relación con otros cuerpos. Y entonces lo que nos da, digamos, es, o a mí me parece que lo que nos da es una, sí, una sensación, ¿no? Una imagen moviente en este caso, de que no se trata tanto de pasar de una imagen del cuerpo a otra imagen del cuerpo, sino deshacer el artículo definido y la palabra singular cuerpo, ¿no? Es llegar al límite, al borde de tener que dejar de hablar de el cuerpo, ¿no? Y a mí me interesa sostener ese vértigo en el que nos encontramos al límite de poder seguir diciendo el cuerpo. No porque tendríamos una mejor palabra, ¿no? Y en general, digamos, escucharon que uso mucho la palabra gestos y que me he interesado mucho en los gestos por precisamente ser relacionales, pero no es para reemplazar una palabra por otra, no es para hacer una nueva teoría del cuerpo, sino para sostener ese lugar de vértigo en el que efectivamente, o propongo pensarlo así, el cuerpo o un cuerpo está siempre al borde de caer, de cargar, perdón, con esa herencia oposicional del dualismo cartesiano, de ser el otro de otra cosa. No que haya otro término mejor, ¿no? Porque podemos pensar en términos de corporeidad, ¿no? De embodiment. Bueno, hay una cantidad como de categorías
y conceptos con los que nos topamos en estudios de la performance o en estudios de la danza, para mí, en mi recorrido, digamos, a lo que me interesa es esas experiencias de poder formular y hacer frecuentar palabras con gestos que quedan al borde de poder seguir diciendo el cuerpo, ¿no? Y obviamente que cuando le ponemos adjetivos, ¿no? Como cuerpo colectivo, bueno, algo se abre, pero no creo que se resuelva que se resuelva el problema. Propongo que sigamos con el problema, para decir, para parafrasear a Haraway, mucho más que satisfacernos y tranquilizarnos porque tendríamos el nuevo concepto para pensarlo, ¿no? Y eso nos pasa en muchas veces que queremos dar cuenta, ¿no? Quienes están acá y que más o menos puedo oler que trabajan con prácticas artísticas, con prácticas con el cuerpo, con prácticas performativas, sostener ese momento en que estamos al borde de no poder exactamente decir lo que hacemos y que a la vez tenemos esa responsabilidad de dar cuenta de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? En ese borde es en el que nos situamos y que propongo que mientras podamos y en los espacios en los que, en lo que es posible, lo podamos sostener. Para seguir con esto y como última parte del encuentro de hoy, me parece que sería interesante, hay una parte que voy a dejar, pero sería interesante anudar, ¿no? Ese problema de estar al borde de poder seguir diciendo el cuerpo, con la pregunta por las huellas, ¿no? ¿Cómo trazamos las huellas de unos gestos? Es decir, ya entendimos que se trataba más de interrogar las relaciones y las preposiciones que encontrar una definición. Recién vimos, digamos, muy rápidamente un pequeño desarrollo en torno a las cuestiones de la genealogía, y en ese mismo sentido de lo que venía diciendo, propongo compartir algunas citas, preguntas en torno a la cuestión de cómo trazar las huellas de unos gestos, ¿no? Cuando sabemos que no son totalmente capturables como algo bien definido y claro y distinto, y me permitirá terminar dejándoles con unos audios y explicarles la manera en que fueron producidos esos audios, que me interesa pensar como huellas de unos gestos, un trabajo de huellas de gestos que precisamente son audios, sí, pasan por el audio y no por la visualidad. Vamos con esa última parte, estamos más o menos instaladas para seguir respirando con la nuca así como hacia adelante, ¿no? Siempre después de una hora de dar clase por la pantalla termino tipo que me quiero meter ahí, así que bueno, un tiempito ya sabemos, cada uno tiene su recurso, que puede ser Pucho Copa, no sé, fueron las mendocinas con Pucho, pero no sé, se fueron del video, pero... Ahí está. Ah, no, ahí está, salud. Pero también puede ser respirar un toque y volver a sentarse. ¿Cómo trazamos las huellas de unos gestos? Mirar el balbuceo, el alfabeto, el idioma trozado en digresión genial, cruzado por su precisa significación, su pérdida de significado puntual, pujando a la intemperie de la historia. Mirar suave el ojo se desplaza en redondo. Arista, volumen, ripio arriba, va. Vaga, sin saber, encantado, cruel en el tiempo, toca y se desata la tempestad. Es un fragmento de un poema de Diana Bellesi en Heroica, que es un libro publicado en el 88. Esa pregunta de cómo trazar las huellas de unos gestos para quienes trabajamos con danza, con performance, es una pregunta continua, que son los trazos que quedan de lo que hacemos. La pregunta a mí se me venía formulando a lo largo del recorrido de Perder la Cara, que Perder la Cara ahora es un libro, pero antes de ser un libro fue, por ejemplo, una
conferencia en movimiento, algo así. Fueron muchos talleres, muchas conversaciones, y también fue una bitácora, que es una bitácora realizada con papel calco sobre un papel, una cartulina blanca, una cosa muy low cost, muy lejos de las nuevas tecnologías, ¿no? Que tenían calcos superpuestos con en el fondo, bueno, se lo puedo mostrar, va a ser mucho más fácil. Podemos aprovechar estar en el espacio doméstico. Sí. ¿De qué la abrió este? ¿Eh? ¿Hubo una pregunta? Bueno, usemos los recursos, videos. Esto es la primera bitácora de perder la cara, ¿no? Que son, a ver, no resuelve todo la cámara, pero resuelve. Una cartulina con papeles calcos impresos, ¿no? En este caso tiene 4 capas. La primera capa son los nombres de las ciudades y las personas interlocutoras del proyecto, del trayecto, que después se le va sumando una capa donde están muchas de las frases. Es una bitácora bilingüe en francés y en castellano, que son los dos idiomas en los que realicé la investigación, podría decir rápidamente, de las consignas de los talleres y de las experiencias que llevamos, los trabajos en estudio que hicimos con Amparo González Solá. La tercera son citas de autores, autoras publicadas en libros, pero también citas de personas que participaron en los talleres, como por ejemplo Vana en Mendoza, que está acá en este momento. Y esto, que no lo van a ver, no le va a hacer justicia a la cámara, es un mapa conceptual que realizó Guille Mongan a partir de los archivos de la investigación. Pero tal vez si hago así... me doy cuenta que empecé con una Mongan y termino con otra. O sea, las dos hermanas Mongan están. Este es el mapa conceptual. Esta bitácora fue una manera de preguntarme por cuáles son las huellas de los gestos en esa investigación de perder la cara. Pero después esa pregunta se fue afinando con la inquietud por esos gestos que escapan a la visualidad en el término oculocéntrico de lo central, focal y central. Entre palabras y gestos, en los huecos que abren los signos de pregunta, me meto y fantaseo una metodología de investigación ecosomática. Quisiera poder hablar, escuchar y escribir desde los otolitos de mi oído interno. Seguir las huellas con los cristales de mi sistema vestibular. Escribir desde la propiocepción que se extiende por los captores de presión de la piel. Escribir desde la propiocepción que también se dobla y pliega en los tendones de las articulaciones, y que también se vuelven oídos comunes desnuoicos. ¿Cómo podemos escribir, trazar, dibujar nuestros gestos desde los esbozos, las tendencias y los tropismos de lo que apenas cambia de rumbo? Otolitos, cristales y sistema vestibular son los términos que describen el sistema del oído interno, que para decirlo muy rápidamente es conjugado con los tendones de las articulaciones y los captores de presión de la piel, lo que nos da ese sentido de la propiocepción. En general se llama así, aunque van variando según autor, digamos. Básicamente, si cierran los ojos y que más o menos pueden pegar sus manos atrás de su espalda, es que alguna propiocepción tienen, ¿no? Es el sentido de poder orientarse en el espacio. Por supuesto que se suele conjugar, para quienes tenemos ojos videntes,
con con las referencias de verticalidad y horizontalidad que encontramos en el campo visual, pero orientarnos en el espacio, ir sabiendo por dónde andamos y cómo nos vamos orientando, es mucho de la información del oído interno y de la propiocepción. Por todo aquello que les conté, sin contarles de esa higienización entre tacto y mirada y esa apuesta al ocurocentrismo como relación hegemónica con el mundo, en general desconfiamos mucho, le prestamos muy poco crédito al oído interno y a la propiocepción y mucho más a la visión. ¿Sí? Básicamente en general funcionan juntos. Se descompaginan o pierde, digamos, ese ritmo común armonioso cuando nos subimos a un barco, y tenemos la prueba de que creemos más en la mirada que en la propiocepción cuando arranca el colectivo de al lado en la terminal. Cuando arranca el colectivo de al lado, nuestro sistema perceptivo dice, porque la visión dice, esto se está moviendo, siento que mi colectivo está moviéndose. Cuando el oído interno sabe muy bien que no nos estamos moviendo, pero como le prestamos siglos tras siglos mucho más confianza a la visión que al oído interno, bueno, pensamos que nuestro colectivo, porque tenemos muchas ganas de llegar, está arrancando. Esas referencias a los otolitos y al sistema vestibular, si lo quieren buscar después, es uno de los lugares así como muy hermosos, además de dibujar del cuerpo. Vuelvo entonces a mi pregunta por los modos de escribir, trazar, dibujar nuestros gestos, que se dan en términos de esbozos, tendencias y tropismos. Si hay en los espacios revisitados por otras preposiciones que el sobre algo, en los umbrales de sentido, en ese vértigo de apenas poder decir el cuerpo, la potencia de una orientación o desorientación en nuestras cercanías y lejanías, porque nos sentimos a veces más lejos de lo muy familiar y más cerca de lo extraño. ¿Desde qué lenguas, con qué gestos, entre qué palabras, con y contra qué silencios, armarnos de una mora y demora para vivir y morir mejor? Yo sueño con tener un lápiz, una pluma, un grafito en los laberintos del oído interno. Sueño con sostener y tener un canturreo que registre la vibración de sus acercamientos al ritmo de los cristales de los otolitos. Y en esa desorientación y en esa pregunta por los trazos de nuestros gestos, lo último que quiero hacer con ustedes es compartirle 2 audios. Después cuento esos audios. Si tienen casco o auriculares o un parlante o algo, les recomiendo, porque son 2 piezas sonoras de unos 5 minutos y que tienen una definición extraña, por no decir borrosa. Bueno. Y si están con otro dispositivo donde pueden escuchar mejor, también podemos compartir el link en el chat, o lo pueden buscar eso en el sitio del Palais de Glace, y se llama Sonoridades de microficciones somáticas. Perdón. Lo lanzo un poquito y me confirman que se escucha. Sí, cómo no. Ya bien. Y al mismo tiempo, claro, está asociado con la mugre, ¿no? Cuando es la limpieza, pero está asociado con la mugre. Y de ahí, como dicen. En el pequeño cuartito que tenemos, estamos con el alcohol, con el barbijo, La lavandina. cada rato, hasta que no se limpia el calzado. Que cuidaran los míos y que en mi vínculo están ellos.
termina solamente ese pacto acá. Claro, es toda en la casa casa. también. Ah. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos de salir a algún lado, de sacar a los chicos a la plaza, de un montón de cosas. Hoy me hisopo, pero por mí y por ellos también, porque sé que tienen todos familias y me gusta cuidar a mis compañeros. ¿Cómo imaginarse que en la piel de su espalda, en la parte de atrás de sus piernas, podrían tener el pelaje, puede ser, no sé, un pelo de un gato, unas plumas de un pájaro, un conejo, una piel, todo cerrado. Un camaleón que puede cambiar de color. ¿No? ¿Cómo sería si pudieran imaginar que en la piel de su espalda y en la piel detrás de sus piernas tienen otra piel? Otra piel. Y Y encima con con un un celular, porque no es que tiene una compu, una ayuda. un celular. Un celular. Y tengo 5 chicos. Y con los 5 es romperte la cabeza todo el día. ¿Cuál sería su lugar de refugio? Con esa piel. Su relación con sus hijos, no sos la maestra. No, por eso. Era como un mal humor durante todo el día en la casa, pero ella vive así. Llega un momento que... Aparte no es lo mismo. No es lo mismo. A ensanchar la mirada, a mirar de otra manera. Querés agarrar la casa del colegio y revolearla. Chao. Ella vive así igual. Bueno, y te digo que ayer copié la tarea de mi hijo haciendo dibujos y me dijo, déjame mamá, no hago yo. No, tenía que hacer un mono y era que no sé, un lagarto. Como limpieza, pero el otro tiene que tener un poquito de responsabilidad y tener consideración en nosotros que nos está exponiendo a que nos podemos contagiar de cualquier cosa, no solamente eso. ¿Cómo encontramos la fuerza para Dar la responsabilidad del otro, en ayudar, un equipo como para salir adelante. un momento donde dependemos mucho unos de los otros? Te da mucho. Hay una zona que es como medio turbia, medio que no se ve muy bien. Claro. Hasta ahí. Y esa no tiene mucho público, mucha, ¿cómo te digo? Visibilidad. Salida que digan, bueno, No, como si pudieran tocar este borde. un aplauso para la limpieza que son las que limpian. A mí el hijo era como, me acuerdo que había una señora que limpiaba desde que era bebé, se amaban, se querían, como que obviamente que es una relación de afecto. Y cambió la empresa y empezaron a echar, a hacerlo circular para que no crean vínculo afectivo. Justamente empezaban a estar 15 días en un lado. Ay, qué feo eso. Entonces no tenían equipo, no tenían grupo de trabajo y no podían crear relación con los chicos. Con la idea de que perdían tiempo de limpieza porque jugaban con los chicos. Qué mal de maltrato. Me estoy volviendo loca y ya duermo en el monte. Pero a ver todo lo que aparece cuando miramos así. Más o menos se escuchó, perdón. Sí, súper bien, muy bien. Paso el segundo y después cuento de la experiencia y ya cerramos. Sin imaginarme nada, ningún destino. No tiene sentido tener patrimonio guardado para un futuro que no es muy incierto, y más para el país grande. En ese momento les propongo cerrar los ojos
pedacito o esa porción que queda sin restaurar se puede usar, pero lo que podemos hacer... ¿Qué escama? ¿Con qué piel de reptil? Y caminan con ese pelaje, con esas plumas. Pero caminando para atrás, caminando de espalda. Un pelaje de un animal. Un pelaje de un animal. contener las roturas, contener las roturas. Contener las roturas. Contener las roturas. Sería el recorrido. ¿Y a dónde llegarían? Ese pedacito o esa porción que queda sin restaurar se puede usar, pero lo que podemos hacer es contener las roturas, mostrar que la obra está limpia igual. Entonces fue como una negociación. Qué loco, porque te estoy escuchando y escucho una alegoría. Sí, en general me parece que creo que tiene cargo de director o de coordinador o algo del estudio, del academicismo, de los títulos, que se juega ahí como que tuvieras más jerarquía en cuanto a fueras más persona, 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 fueras más persona. A veces es una tortura. Toda nuestra relación con el espacio está muy organizado en nuestras sociedades en torno a la mirada Sí. frontal, de hacer foco, de ver bien claro y distinto. Y eso es como también nuestra manera de pensar. Abordar el patrimonio desde lo físico, desde el roce, desde tocarlo, desde saber lo que pasa cuando vos pasas un gel, tener otro acercamiento. Ese lugar límite donde un poco se ve y un poco no se ve. Los años que llevamos trabajando acá, estamos un costadito. Los aplausos siempre se les llevan los directores, los coordinadores y el curador. Ajá. Cada inauguración que hay, siempre los aplausos generalmente son para ellos y nosotros Ajá. estamos un costadito. Los aplausos generalmente son para ellos y nosotros estamos un costadito. ¿Qué nos pasa cuando nos tomamos este tipo de espacio raro dentro de un espacio de trabajo? ¿Qué es lo Podemos esencial? vivir sin daños o sin ver los daños, pero que sí se puede estabilizar los daños. No sé, me quedé como muy ¿Qué es lo esencial por ese en este momento? saber. Qué entusiasmo decir, ¿será que ustedes con sus prácticas nos van a poder enseñar cómo se repara ese daño? ¿Cómo podemos reparar ese daño de la fragmentación de lo social que estamos viviendo? Puede estar una estructura arriba de un almohadón. Bueno, esas dos piezas de audio, no voy a dar explicación, digamos, sino solo dar un pequeño contexto o historia, 3 minutos y nombrar cómo fue. Fue una invitación de llevar adelante, al principio
era una práctica con público en el marco de una muestra en el acervo del Palais de Glace, deslocalizado en la Manzana de las Luces, a la invitación de Fedra y de Feda y de todas del equipo. Cayó la segunda vez que se cerró por pandemia, o sea, estaba previsto para abril, y ahí fue cuando se volvió a cerrar, digamos, el acceso al público. La primera propuesta fue, bueno, hacemos algo por Zoom, y como ya les dejé entender, me llevo muy mal con el Zoom y les dije que no. Y propuse esa práctica taller que había pensado. Yo dije, está cerrado el museo, pero seguramente, al público, pero seguramente hay gente trabajando en ese lugar, ¿no? Entonces propuse esos gabinetes de microficciones somáticas a los equipos de trabajo que seguían yendo. El primero es el equipo de limpieza, como habrán entendido, y el segundo es el equipo, eran los montajistas, el equipo de gestión y la restauradora conservadora del Palais de Glace. Llevamos adelante ese taller y a último momento con mi celu, ahora les voy a contar cómo me odiaron por eso, grabé a la vez el taller y a la vez la conversación que se armó a partir de eso, y con ese material extremadamente de mala calidad, habitada por esa pregunta de las huellas de esos gestos, decidí mandar ese audio a María Landeta, que es una amiga cómplice artista chilena, diciéndole, algo se puede hacer con eso. Me dijo, la verdad que te odio por no haber usado una buena herramienta, pero vamos a ver. Y bueno, de todas formas, había algo de cómo dar cuenta en la sonoridad de esa exploración que hicimos, ¿no? de los bordes de lo visual y de los bordes borrosos o nítidos borrosos de ese visual, y que María ahí supo, para mí de manera increíble, componer con los materiales que había, ¿no? Y propongo quedarnos con esa intuición o con esos imaginarios despertados de que la huella de los gestos no seriamente es visual, que se puede componer esas huellas entre escritura, visualidad, sonoridad, y dar cuenta de esos movimientos propioceptivos de otra manera. Bueno, espero con nada, la dificultad del one shot del encuentro y la virtualidad y todo lo que puede pasar en estas situaciones, que haber podido acercar algo de las preguntas que van atravesando mi hacer, mi investigación, y aportado mínimamente a esas preguntas que se van haciendo por la performance. Ya lo había dicho de entrada, no desde el centro de la performance, pero espero que desde algunos bordes o rebordes de lo que les podrán seguir y que podrán seguir tejiendo en los próximos encuentros, próximas clases con el resto de las invitadas, que la verdad que dan ganas de seguir todo, de escuchar todo. Así que muchas gracias por la atención de esta manera.